Hoy vamos a hacer la presentación de síndrome antifosfolipídico. Ya. Soy el doctor Jorge Ciesa Calderón, trabajo en el Hospital Rebagliati. Bueno, hoy vamos a hacer la presentación de síndrome antifosfolipídico. Esto es lo que vamos a tratar hoy día, hablar un poco de lo que es el síndrome antifosfolipídico, cómo se presenta clínicamente, qué lo caracteriza, cómo diagnosticarlo, cómo puede ser el manejo y unas breves palabras sobre la complicación más severa que es el síndrome antifosfolipídico catastrófico. Muy bien, el síndrome antifosfolipídico es una enfermedad autoinmune, ¿de acuerdo? O sea, se caracteriza por anticuerpos que atacan o que van a reaccionar contra sustancias propias de nuestro organismo y van a generar, en este caso, a diferencia de otras enfermedades autoinmunes, van a, sobre todo, favorecer la formación de trombos. Es una de las principales causas de trombofilia adquirida, ¿de acuerdo? Entonces pueden hacer trombosis arterial, trombosis venosa, o en el caso de las mujeres, alteraciones en el desarrollo de la placenta y por lo tanto complicaciones. Muy bien, se dice que un síndrome antifosfolípico es primario cuando solo hay manifestaciones que se deban a este fenómeno, pero tampoco es raro encontrar síndromes antifosfolipídicos asociados a otras enfermedades autoinmunes, especialmente el lupus. En ese caso se suele llamar síndrome antifosfolipídico secundario. Muy bien, ¿qué tan frecuente es el síndrome antifosfolipídico? Bueno, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos en la población general puede variar entre un 1 y un 5% dependiendo de la serie. O sea, estas son las personas que van a tener anticuerpos positivos, pero que no necesariamente van a desarrollar la enfermedad, o sea, el evento trombótico. La prevalencia ya de síndrome antifosfolipídico sí se estima en unos 50 casos por cada 100.000 habitantes en la población general, con una incidencia anual de más o menos 2 casos por cada 100.000 habitantes cada año. ¿De acuerdo? Muy bien. El síndrome antifosfolipídico, digamos, es un frecuente acompañante de los pacientes lúpicos. El 15% de los pacientes con lupus se han reportado con este diagnóstico de un síndrome antifosfolipídico secundario. ¿Cuál es el problema de que se presenten los dos juntos? Que van a ser un curso más severo de la enfermedad. Siempre que nosotros tenemos un paciente con lupus, con anticuerpos antifosfolípidos, observamos con atención porque puede tener también algunas complicaciones. Muy bien, ¿cuáles son los anticuerpos que nosotros utilizamos para evaluar a un paciente con síndrome antifosfolípido? Vamos a nosotros separarlos en dos grupos. El primero, que es el más importante, que son los anticuerpos clásicos, los que se describen como de criterio, digamos, y otros anticuerpos que también tienen este rol, que pueden causar la enfermedad, pero son mucho menos frecuentes de encontrar. Entonces, dentro de los anticuerpos clásicos, los que forman parte de los criterios, tenemos sobre todo el anticuerpo antibeta 2 glicoproteína y el anticuerpo anticardiolipinas. El anticoagulante lúpico no es un anticuerpo en sí mismo, sino es un fenómeno de pruebas de coagulación en la que se evalúa la interacción o el efecto de la anti-beta 2 glicoproteína. Pero, como les digo, también se puede utilizar como criterio, pero no es un anticuerpo directamente, sino es el fenómeno de las pruebas de coagulación que mide la presencia de anticuerpos antifosfolípicos. Muy bien, otros anticuerpos ya se pueden clasificar según la diana que tenga el anticuerpo. Por ejemplo, si es un anticuerpo dirigido contra proteínas, vamos a encontrar, por ejemplo, el antianexina A5, el antianexina A2, que son proteínas, por ejemplo, anticoagulantes. Entonces, como bloquean a estas proteínas anticoagulantes, se forman trombos. La antiproteína C o la antiproteína S también, como se bloquean estas proteínas que forman parte de de, digamos, que tienen un efecto anticoagulante, también se van a favorecer la formación de trombos. Hay otros anticuerpos específicamente sí contra fosfolípidos, ¿ya? Y van a formar complejos junto con proteínas. Por ejemplo, un anticuerpo que se dirige ante la protrombina, pero que también forma un complejo con la fosfatidilcerina. Otro anticuerpo que
forma que se dirige contra la vimentina, pero que también va a interactuar con la cardiolipina. Entonces, estos ya son complejos de anticuerpos antifosfolípidos que se unen a proteínas. Y otros anticuerpos solo contra fosfolípidos, como por ejemplo la antifosfatidilcerina, el antifosfatidiletonolamina y el antiácido lisobifosfatídico, que son también fosfolípidos que se encuentran en las membranas celulares endoteliales. Muy bien, entonces, ¿cómo se produce el síndrome antifosfolipídico? ¿Cómo podemos explicar la fisiopatología? En toda enfermedad autoinmune, o en la mayoría de ellas, nosotros hablamos de los dos hits, o sea, los dos golpes inmunológicos. El primer hit, el primer golpe, lo que nos va a hacer es producir ese fenotipo procoagulante, es decir, la producción de esos anticuerpos. Y eso generalmente es por algo que va a destruir la integridad del endotelio. Una vez que yo tengo esto, yo produzco anticuerpos, digamos, entonces ya tengo ese fenotipo procoagulante, pero hace falta un paso adicional para hacer la enfermedad, o sea, para llegar a la trombosis. Ese segundo golpe lo pueden dar, por ejemplo, factores de daño endotelial, fumar, estrés oxidativo, enfermedades o estados inflamatorios crónicos o algunas infecciones. Por ejemplo, podemos tener una infección, por ejemplo, el COVID, ¿no? El COVID también también tuvo mucho daño endotelial, provocó mucho daño endotelial y esos pacientes tenían, por ejemplo, complicaciones tipo trombótico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos anticuerpos antifosfolípidos que están circulando, van a estar dirigidos especialmente a una proteína, que es la beta-2 glicoproteína. Pero una vez que se unen a la beta-2 glicoproteína, activan también el Toll-like receptor tipo 4, que es uno de los más importantes en inducir todo un estado proinflamatorio, ¿no? Va a haber mayor producción de citocinas proinflamatorias, pero sobre todo mayor producción de factores procoagulantes y moléculas de adhesión celular, que son las que van a favorecer la formación del trombo. Importante también es cómo esta activación, o sea, eso es hablando de la parte trombótica, pero también es importante hablar de la parte inflamatoria, la activación de células inflamatorias y sobre todo, por ejemplo, el complemento. Cuando se activa la cascada del complemento producto de toda esta interacción, ahí hay gran riesgo, por ejemplo, de hacer fenómenos inmunológicos. Como les decía al principio, la forma más severa del síndrome antifosfolipídico es el síndrome antifosfolipídico catastrófico. Y ahí se da por una amplia activación de la cascada del complemento. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ese estado protrombótico también favorece, esta interacción también favorece la expresión de mayor factor tisular, que es el desencadenante de la formación del trombo. ¿De acuerdo? Otro mecanismo que se ha descrito para la fisiopatología del síndrome antifosfolipídico es que estos anticuerpos a su vez van a bloquear la acción de la anexina 5, que es el anticoagulante natural. Entonces, al bloquear la acción también se lleva a un a un estadio procoagulante. Entonces, lo que le decía, el primer hit puede estar definido, por ejemplo, por una susceptibilidad genética. Hoy me preguntaban en el seminario si, por ejemplo, se puede heredar el síndrome antifosfolípico. Yo diría que no se hereda el síndrome antifosfolipídico, pero sí puede haber una susceptibilidad genética. Por mutación de genes puede ser, ¿sí? O porque ya hay defectos en algunos genes. Entonces, la cuestión es que este primer hit va a concluir en la formación de los anticuerpos antifosfolípicos. Y luego hay un segundo hit. Entonces, que ese es el desencadenante ya del proceso trombótico o inflamatorio. Por ejemplo, puede ser un estado inflamatorio, una infección, una cirugía también puede generar estrés y daño endotelial, pero también el embarazo. El embarazo a nivel de los vasos sanguíneos placentarios puede significar este segundo golpe que desencadena la patología trombótica. Entonces vamos a dar dos características importantes. El efecto trombótico, que es, digamos, el que se describe o mucho más en pacientes con síndrome de un estado
del síndrome antifosfolipídico, las trombosis son más importantes, pero no hay que eh, olvidar que también se puede inducir un estado proinflamatorio, especialmente mediado por el complemento. ¿De acuerdo? El complemento forma estos complejos de ataque de membrana que pueden producir, por ejemplo, hemólisis, daño celular endotelial directo y a la vez perpetuar la cadena inflamatoria. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Esta es la glicoproteína, ¿cierto? La glicoproteína, por ejemplo. La glicoproteína está plegada de esta manera. Una vez que entra interactúa con las membranas celulares, se extiende y ahí vienen los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos contra beta-2-glicoproteína. ¿Y cuál es el problema? Cuando forman estos dímeros de beta-2-glicoproteína, porque eso es lo que induce estrés oxidativo. Entonces, vamos a tener acá, por ejemplo, una beta-2-glicoproteína que puede tener este anticuerpo, actúa directamente con la beta-2-glicoproteína y puede interactuar con el TLR4. Una vez que estimula el TLR4, se desencadenan todas unas señales intracelulares que finalmente van a ir hacia el núcleo a través del factor kappa beta, el factor nuclear kappa beta, que es esta sustancia tan importante de señalización hacia el núcleo, que a su vez estimula pues la producción de proteínas proinflamatorias como son las citocinas, liberación de factor tisular, que es el que inicia el estado protrombótico, y la expresión de mayores moléculas de adhesión celular, que lo que van a hacer es, a su vez, jalar más células inflamatorias hacia el endotelio. Pero también tenemos el otro efecto de esos dímeros de beta-2-glicoproteína que se forman producto de la interacción de los anticuerpos, entonces eso genera también el bloqueo de las anexinas, y por lo tanto no hay ese efecto anticoagulante natural que deberían tener. Aquí un gráfico un poquito más complejo, pero que nos muestra claramente cómo es la interacción de estos antifosfolípidos. Entonces, lo que les decía, el antifosfolípido forma los dímeros con la beta-2-glicoproteína, estimulan a los Toll-like receptor, también se ha descrito la interacción con los receptores de apolipoproteína E. La cosa es que aquí se termina produciendo dos cosas: citocinas proinflamatorias, moléculas de adhesión celular y también factor tisular. ¿De acuerdo? A su vez, eso es cuando la interacción es con el endotelio, ¿de acuerdo? Con el endotelio. Esas moléculas de adhesión celular también van a fijar a los neutrófilos o a las células inflamatorias circulantes. Hay una interacción directa de estos anticuerpos antibeta-2 glicoproteína con las células inmunológicas que favorecen también la producción de citocinas proinflamatorias. Es bien importante el rol, además, que aquí cumplen los neutrófilos. ¿En qué sentido? Como les decía, si yo estimulo con este anticuerpo antibeta-2 glicoproteína dimerizado, estimulo a un neutrófilo, también puedo llevar a un proceso que se llama netosis. La netosis es la liberación de esas redes intracelulares que van a favorecer, por ejemplo, que capturen a los microbios, ¿no? Cuando hablamos de una respuesta inmunológica normal. Pero como aquí no hay infecciones, esa liberación de las redes de netosis lo que hacen es unirse, por ejemplo, a la trombina, al factor tisular que se han liberado muy ampliamente por esta interacción endotelial. Entonces se liberan y es en esta zona donde empieza a formarse el trombo. Pueden ver el trombo, las redes de netosis estimulan a este factor tisular, esta protrombina, a que interactúen con otras proteínas de la coagulación y por lo tanto terminan formando los trombos. Aparte de eso, está el descrito ya digamos, uno de los primeros cambios que se escribió, que era la interacción directa de la beta-2-glicoproteína con la plaqueta, ¿no? Y que favorece la agregación plaquetaria. Entonces, estos mecanismos de netosis, de agregación plaquetaria, de liberación de factor tisular, de trombina, nos van a favorecer la formación del trombo. Pero si tenemos mala suerte y este anticuerpo unido a la beta-2-glicoproteína interactúa directamente con el C1q, y eso va a activar al complemento, a toda la cascada del complemento.
Y esa cascada del complemento puede generar daño endotelial directo, procesos inflamatorios muy severos, que en el caso más extremo, como le dije, puede llevar a síndrome antifosfolipídico. Entonces, las manifestaciones clínicas del síndrome antifosfolipídico en su mayoría se explican por trombosis, pero también vamos a ver, por ejemplo, que hay manifestaciones clínicas en las que hay un componente inflamatorio y que se explica muy probablemente por la liberación de citocinas y por la activación del complemento. Aquí, por ejemplo, para que ustedes si quieren lo puedan revisar con un poquito más de detalle, sucede lo mismo, esta interacción del complemento, pero aquí va a suceder a nivel del trofoblasto. Como sucede a nivel del trofoblasto, lo que va a provocar es digamos, una alteración en el desarrollo de los vasos placentarios. Como no se desarrollan bien o hay daño de este trofoblasto, se pueden inducir tanto apoptosis como necrosis y por lo tanto el vaso, la angiogénesis no se desarrolla adecuadamente. Como no hay un buen desarrollo de los vasos, entonces va a haber insuficiencia placentaria y eso también se va a manifestar como restricción del crecimiento endouterino y en algunos casos con pérdida, por ejemplo, del producto fetal. Bueno, aquí con un poquito más de detalle, esto lo dejo para que ustedes lo revisen, es por ejemplo los procesos inmunológicos, las citocinas que interactúan en cada una de las células inmunológicas y también en la placenta para favorecer que se desarrolle pues, este evento trombótico o inflamatorio. Aquí un poquito más complejo de cómo es la interacción de estos anticuerpos y cómo es su efecto en cada una de las células. Por ejemplo, en los monocitos, la activación y producción de citocina y la expresión de factor tisular. En el endotelio, el daño propiamente endotelial, la generación de especies de oxígeno reactivas, la inhibición del ácido nítrico, óxido nítrico, perdón, que lo que hace es evitar la vasodilatación y también la expresión de factor tisular. En las plaquetas directamente la formación de los agregados plaquetarios y la liberación de tromboxano A2, que también favorece la agregación plaquetaria. A nivel de los neutrófilos, es especialmente importante estas trampas extracelulares, que es el fenómeno de netosis, como les dije, y que a su vez eso favorece la interacción de todos estos mecanismos inflamatorios. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya conocimos más o menos cómo se da este fenómeno fisiopatológicamente. Ahora vamos a pasar a la parte clínica. Y aquí tenemos que distinguir dos cosas. Los pacientes que son portadores de antifosfolípido, pero que no han de antifosfolípidos, perdón, pero que no han hecho la enfermedad, que no han hecho el síndrome, versus aquellos que ya hicieron el síndrome. Y cuando hacen el síndrome vamos a tener un grupo que hace el fenómeno trombótico, por ejemplo, una trombosis venosa profunda, otro grupo que hace el fenómeno obstétrico, por ejemplo, una mujer que tiene pérdidas a repetición, una persona que hace ambos, tanto trombótico como obstétrico, podría ser, por ejemplo, una mujer que tiene trombosis venosa profunda y que en los subsiguientes embarazos no puede llegar a término o tiene complicaciones. O podemos tener una forma muy severa en las que hay daño de múltiples órganos en poco tiempo, ¿no? Que es el síndrome antifosfolipídico catastrófico. Muy bien, ¿y cuáles son las manifestaciones más comunes en los pacientes que tienen síndrome antifosfolípico? La más común es la trombosis venosa profunda, ¿de acuerdo? Es la trombosis venosa profunda. Es la más común. Aquí hay diferentes series. Como pueden ver, por ejemplo, esta cohorte japonesa primero muestra a los pacientes con stroke, que son digamos, para ellos fue la causa más común o la manifestación clínica más común del síndrome antifosfolipídico. Sin embargo, en otras series los datos son más consistentes y apoyan que hay más frecuencia de casos de trombosis venosa profunda. El proyecto Eurofosfolipid es, digamos, la base de datos con mayor cantidad de pacientes con síndrome antifosfolipídico, muestra una ventaja o, digamos,
mayor incidencia de casos de trombosis venosa profunda. De cualquier manera, si nosotros queremos decir cuál es la principal manifestación venosa en territorio venoso del síndrome tifosfolipídico, es la trombosis venosa profunda. Y en el territorio arterial son los accidentes cerebrovasculares isquémicos, o sea, los stroke. Muy bien. La gran mayoría de pacientes con síndrome tifosfolípico son mujeres, miren, siempre alrededor del 80%, salvo esta cohorte más pequeña, pero las grandes cohortes tienen alrededor de 80%, 70-80%, y de ellos más o menos la mitad suelen ser primarios. O sea, de todos los síndromes antifosfolipídicos, más o menos la mitad van a ser primarios. La otra mitad va a estar asociada a otras enfermedades autoinmunes que muy probablemente en su mayoría sean lupus. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un síndrome antifosfolipídico? Tenemos que tener la manifestación clínica y a eso sumarle manifestaciones o los exámenes inmunológicos. Entonces, clínicamente, ¿cómo yo voy a orientarme hacia el diagnóstico de un síndrome antifosfolipídico? Muy bien, en primer lugar, porque puedo mantener manifestaciones propiamente de trombosis, por ejemplo, trombosis en territorio arterial, trombosis en territorio venoso, trombosis en territorios de pequeños vasos, que puede afectar a cualquier órgano o tejido. ¿Cómo voy a darme cuenta yo de estos procesos? Muy bien, porque hago un estudio Doppler o un estudio de angiotomografía y encuentro pues estos signos de trombosis arterial venosa, y cuando son de vasos pequeños muy probablemente tenga que hacer un estudio de biopsia, ¿no? Del órgano comprometido. Ejemplos de compromiso arterial, por ejemplo, como lo dijimos, un ácido isquémico, un evento coronario, o una necrosis digital. ¿Vale? Ejemplos de trombosis venosa, la trombosis venosa profunda, un embolismo pulmonar, por ejemplo, también. Ejemplos de daño de vasos pequeños. Ahí estaríamos hablando de infartos intraparenquimales, o sea, en los pequeños infartos en los órganos, pero también podríamos, por ejemplo, mencionar la microangiopatía trombótica del riñón, que son coagulitos en los glomérulos renales, que se puede ver en estos pacientes con síndrome lipídico. Y el otro punto es cuando hay problemas en el embarazo. Pero para nosotros hablar de problemas en el embarazo sí tenemos que cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, que haya tenido una o más pérdidas después de las 10 semanas, pero el feto morfológicamente normal, o sea, de tal manera que esa pérdida no se debe a una alteración fetal, no una alteración del desarrollo placentario. Una o más pérdidas después de las 10 semanas con morfología fetal normal. Otra forma, uno o más nacimientos prematuros o pretérmino antes de las 34 semanas y que además haya signos de insuficiencia placentaria. ¿Cuáles son esos signos de insuficiencia placentaria? Por ejemplo, eclampsia o preeclampsia, los estados hipertensivos son signos de insuficiencia placentaria. Restricción del crecimiento intrauterino, por ejemplo, también son signos de insuficiencia placentaria. O el hallazgo ecográfico al Doppler de alteraciones en la vasculatura placentaria, por ejemplo. Entonces ahí por eso me dice características reconocidas de insuficiencia placentaria. Entonces el estudio Doppler nos puede decir si hay signos o no de insuficiencia placentaria. Los ginecólogos tienen varias formas de puntuar y de diagnosticar estos problemas. Muy bien, ¿y qué pasa si la pérdida es antes de las 10 semanas? Bueno, si la pérdida es antes de las 10 semanas, la probabilidad de que sea, por ejemplo, por alteraciones cromosómicas es más alta, ¿cierto? Porque las alteraciones cromosómicas no maduran mucho en el desarrollo del feto. Entonces, necesitamos más evidencia, pues. Que sean 3 o más abortos espontáneos consecutivos sin una explicación clara antes de las 10 semanas. O sea, pacientes que hayan excluido anomalías cromosómicas o anomalías anatómicas maternas. O sea, no haya una explicación clara de por qué tiene esas pérdidas, pero que ya vaya teniendo varias pérdidas recurrentes. Muy bien. Digamos que estas son las formas más frecuentes en las que nosotros vamos a llegar al diagnóstico de un síndrome antifosfolipídico.
pero también tenemos otro tipo de manifestaciones. Por ejemplo, pacientes que tienen trombocitopenias persistentes. Sí es cierto que no son trombocitopenias tan marcadas como, por ejemplo, en un PTI. A veces nos enfrentamos con pacientes con PTI que llegan a tener plaquetas en 1000, 2000, 5000, menos de 20.000. El promedio de pacientes, el promedio del rango plaquetario en pacientes con síndrome antifosfolipídico que hacen trombocitopenia persistente pero no complicada suele oscilar entre los 50.000 y los 100.000, alrededor de 70.000, 80. No llegan a ser tan profundos, ¿verdad? Sí puede haber estas lesiones de acá, por ejemplo, azuladas, violáceas, como una red en miembros inferiores, sobre todo, se denominan livedo reticularis o livedo racemosa. Bien, son manifestaciones de síndrome antifosfolipídico. ¿Los pacientes con síndrome antifosfolipídico pueden tener anemia hemolítica autoinmune? Sí, también pueden tener anemia hemolítica autoinmune. Pero en este caso no sería una anemia hemolítica autoinmune CUMS positivo, como la que sería por lupus, por ejemplo, sino más bien sería por este fenómeno. Voy a retroceder un ratito. Aquí. ¿Recuerdan la formación de los complejos de ataque de membrana? Pues estos complejos también pueden atacar al glóbulo rojo y provocar una hemólisis. Sería una hemólisis intravascular porque es dentro de los vasos, ¿de acuerdo? Intravascular, pero no sería directamente mediada por anticuerpos, sino por el complemento. Así que yo tendría una anemia hemolítica en los pacientes con síndrome antifosfolípico. ¿De acuerdo? Puede haber enfermedad vascular cardíaca. También hoy describían, por ejemplo, la presencia de vegetaciones en las válvulas cardíacas. Pueden simular endocarditis de Liebman-Sachs también. Esas vegetaciones tienen trombos a ese nivel, ¿de acuerdo? Pueden haber solamente trombos intramurales, por ejemplo, trombos en las cavidades cardíacas, ¿ya? Eh, no es raro que se presenten también con úlceras cutáneas. O sea, por ejemplo, aquí nosotros en esta imagen podemos ver eh, la, la libido, pero además, por ejemplo, tenemos zonas que parece que están tendiendo a la ulceración en la parte supramalleolar izquierda o en la parte interna de la rodilla derecha. Eh, la nefropatía por SAF. También se ha descrito glomerulonefritis por SAF, pero lo que más nos llama la atención de la nefropatía por SAF es el hallazgo. Miren, ustedes pueden ver aquí en el corte inferior derecho cómo hay los pequeños glomérulos y cómo en los glomérulos hay, en los vasos glomerulares, estos depósitos eosinofílicos, o sea, rosados, que corresponden a la microangiopatía trombótica del riñón. Y a nivel cerebral, por ejemplo, puede haber disfunción cognitiva, corea, epilepsia, dependiendo de lesiones microvasculares también por anticuerpos antifosfolipídicos. Para conocimiento, por ejemplo, dentro de un paciente con lupus, que hace neurolupus, también el neurolupus está asociado a la presencia de anticuerpos. Puede haber también mielitis longitudinales, que son cuadros inflamatorios a nivel de la médula espinal que tienen mucho riesgo de dejar secuelas, por ejemplo, paraparesias o paraplejías, ya, pero también es una inflamación extensa de la médula espinal. Por ejemplo, tienen una resonancia magnética donde se puede ver mielitis transversa o mielitis longitudinal. O sea, la mielitis transversa es como una sección, como si yo seccionara aquí la médula espinal, pero lo vemos en diferentes niveles, ¿no? Desde todos los niveles cervicales hasta los dorsales superiores, esto es una mielitis tensa. Aquí, por ejemplo, lesiones necróticas en piel. Este es el caso de un paciente con SAF catastrófico. Y lo que les decía del glomérulo renal, vamos a encontrar vasos glomerulares y dentro de los vasos glomerulares un contenido eosinofílico que correspondería al diagnóstico de una microangiopatía trombótica. Entonces, hay manifestaciones clínicas frecuentes, las menos frecuentes y muchas otras que son infrecuentes o raras, ¿no? Las más frecuentes, tromboembolismo venoso, trombocitopenia, pero como les digo, no una trombocitopenia tan profunda, los abortos o pérdidas fetales, eventos cerebrovasculares,
dolor de cabeza, cuadros migrañosos, cefaleas crónicas también pueden asociarse a ser una manifestación del síndrome antifosfolipídico y la presencia de livedos reticulares, sobre todo en miembros inferiores. Menos frecuentes, la enfermedad valvular cardíaca, preeclampsia al cáncer, estados hipertensivos del embarazo, partos pretérminos o la presencia de anemia hemolítica. Ya más raros son otras formas de disfunción neurológica, por ejemplo, daño a nivel de la arteria retiniana, hipertensión pulmonar, úlceras venosas, gangrena, osteonecrosis, nefropatía, otras formas de nefropatía, isquemias mesentéricas o necrosis cutáneas son menos frecuentes. Ya muy raras son, por ejemplo, síndrome de Sneddon, síndrome de Budd-Chiari, mielitis transversa o sangrado a nivel de las adrenales que puede provocar insuficiencia suprarrenal. Son manifestaciones mucho más raras, pero también están descritas en pacientes. Muy bien, y entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico del síndrome antifosfolipídico? Vamos a tener en el lado derecho las manifestaciones clínicas, ya sea trombóticas, como hemos descrito, o ya sea relacionadas al embarazo, como hemos descrito, y a eso hay que sumarle el hallazgo de los anticuerpos. Ahora, ¿qué anticuerpos, como les dije al principio de la charla, qué anticuerpos son eh, los anticuerpos de criterio, digamos, para criterio de diagnóstico? El anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipina, y los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína. Además, para yo ya definir este diagnóstico de síndrome antifosfolipídico, debo tener uno de aquí, cualquiera de aquí, más uno de los laboratoriales. Uno y uno es suficiente. Pero además, que cuando yo 12 semanas después haga una nueva medición de los anticuerpos, estos vuelvan a salir positivos. O sea, tengo que ver la persistencia de los anticuerpos. ¿Bueno? Entonces, cuando yo tengo eso, tengo el diagnóstico definitivo de síndrome antifosfolípico. Muy bien. Solo una anotación importante sobre los anticuerpos. ¿De acuerdo? Cuando yo hago anticuerpos antifosfolípidos, lo ideal, que a veces no sucede, por ejemplo, porque a veces en nuestro hospital no tenemos, pero lo ideal es tener el dosaje de IgG y de IgM, tanto de la anticardiolipina como de la anti-beta 2 glicoproteína. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo ese dosaje diferenciado, yo puedo medir los títulos. Y si yo puedo medir los títulos, yo puedo identificar una elevación en un título medio o alto. Un título bajo no es necesariamente tomado como positivo. Ojo, hay que tener en cuenta eso. Porque a veces queremos meter a la fuerza al paciente en el diagnóstico del síndrome antifosfolipídico, pero sus anticuerpos les dan en títulos muy bajitos. No son negativos, pero son muy bajitos. Pero en ese caso hay que tener la eh, seguridad de que estamos ante títulos altos o medios. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero, ¿qué pasa si mi paciente tiene toda la pinta de ser un síndrome antifosfolipídico, pero sus anticuerpos son negativos? Entonces ahí recuerdan el otro lado de esa lámina donde hablábamos de los otros anticuerpos que pueden correlacionar con síndrome antifosfolipídico. Entonces, ¿cuáles son estos? El antifosfatidiletonolamina, el antianexina 5, el antiprotrombina, el antifosfatidilcerina protrombina, la anticardiolipina, pero inmunoglobulina A, la anti-beta 2 glicoproteína, pero la inmunoglobulina A, y el anticuerpo contra el dominio 1 de la anti-beta 2 glicoproteína. Si ustedes regresamos un poco en las láminas, y analizamos la beta 2 glicoproteína, tenemos que tiene 5 dominios. El dominio 1 es el que interactúa con los anticuerpos. Entonces hay anticuerpos o sea, se pueden dosar anticuerpos que interactúen directamente con el dominio 1, no contra toda la beta 2 glicoproteína, sino contra el dominio 1, y esos serían estos de acá. Muy bien, entonces, estos
Estos anticuerpos se han estudiado, han visto grandes series de pacientes con síndrome tifosfolipídico, se han hecho estos dosajes y en realidad los hallazgos han sido en algunos casos inconsistentes. Entonces, de todos los que se plantean, ojo que a veces hay kits, por ejemplo, comerciales que ustedes piden y hacen todos estos, pero cuáles sí tienen mayor relevancia que pueda hacer que en algún momento puedan catalogarse o formar parte de los anticuerpos de criterio ya, son el antifosfatidilcerina protrombina, el complejo fosfatidilcerina protrombina, la inmunoglobulina de A para beta-2-glicoproteína, que ya incluso, por ejemplo, algunos kits corrientes de síndrome antifosfolipídico lo están incluyendo, y todavía controversial la anticardiolipina en inmunoglobulina A. Bueno, probablemente en los siguientes años se inserten más de estos antifosfolípidos a los criterios diagnósticos, a los kits comerciales más básicos, que son los que miden los criterios. Muy bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano. Doctor, una pregunta. Adelante, En el caso Miguel. de la mielitis transversa, ¿cuál sería su fisiopatología detrás? La mielitis transversa puede tener daño microvascular, o sea, hay un daño de la microvasculatura a ese nivel, pero también se cree que hay un proceso inflamatorio. Sobre todo se cree que hay un daño a nivel de mielina y otras sustancias de las asas nerviosas que discurren en esos segmentos, y eso provoca una inflamación. Clínicamente se comporta como si cortaras la médula en cierto nivel, ¿no? Pero ahí se cree que es daño de microvasculatura más un proceso inflamatorio asociado. Está bien, doctor, está todo claro. ¿Nadie tiene otra pregunta? ¿Se ha entendido bien lo de los criterios, lo de los anticuerpos? Porque eso es importante para pasar a la siguiente parte. Creo que está claro. Muy bien, entonces, ¿qué pasa cuando mi paciente o no tiene los anticuerpos o no cumple los criterios específicamente? Los criterios suelen ser muy rígidos. Bueno, estos no tanto, ¿no? Pero sí digamos, los obstétricos, ¿no? Los obstétricos suelen ser muy rígidos. Por ejemplo, aquí, aquí arriba estamos describiendo los criterios de OAPS, es el SAF obstétrico. Entonces, tenemos criterio clínico, más de 3 pérdidas consecutivas menores de 10 semanas. Al menos una pérdida con más de 10 semanas de gestación, ojo, en fetos normales, ¿cierto? O un parto prematuro de menos de 34 semanas en los que haya signos de insuficiencia placentaria. Bien, esos son los, los criterios, digamos, que utilizamos ahora, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos eh, otras situaciones clínicas? Por ejemplo, no llegamos a los 3 embarazos o 3 pérdidas de menos de 10 semanas, sino solo tenemos dos, de pacientes con pérdidas inexplicadas, de embriones bien formados. ¿Qué pasa? Ahí no cumplimos criterios. Ese paciente no tiene síndrome antifosfolípico. O la otra, por ejemplo, cuando esas pérdidas no son consecutivas. Recuerden que aquí nos pide consecutivos. Pero ¿qué pasa cuando no son consecutivos? Cuando por algún motivo tuvo una gestación, o sea, tuvo, por ejemplo, 4 embarazos, tuvo el primero, lo perdió, el segundo prosperó y el tercero y el cuarto los volvió a perder. ¿No estaríamos ante un síndrome antifosfolipídico? No lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, la preeclampsia o este estado de insuficiencia placentaria notoria se desarrolla después de las 34 semanas? En un paciente que tiene anticuerpos, por ejemplo, activos para síndrome antifosfolípico. O incluso aquellos que tienen
desprendimiento de placenta, el abruptio placentae. ¿Mm? Podríamos estar, ese abruptio placentae o ese desprendimiento de placenta se podría deber a un mal desarrollo de vasos placentarios producto de anticuerpos antifosfolípidos o casos de ruptura prematura de membrana, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, prematuros tardíos, o sea, los que van entre las 34 y las 37 semanas. O pacientes que no pueden desarrollar gestaciones a pesar de fertilizaciones in vitro. Por ejemplo, yo tengo dos pacientes. Una paciente de ellas, una paciente tenía historia de dos pérdidas, en diferentes semanas de gestación, una muy temprana y una alrededor de las 16 semanas. Se hizo un primer tratamiento de fertilización in vitro y en pocas semanas lo perdió. Tenía, si no recuerdo mal, esa paciente tenía los anticuerpos de criterio negativos, pero tenía antifosfatidilcerina protrombina positiva. Esa paciente, esa paciente recibió profilaxis para SAF, para la gestación, y después de un segundo evento de fertilización in vitro pudo tener una gestación. Fue pretérmino, pero satisfactoria al final. Esa paciente no encaja en mis criterios. La pregunta sería, ¿es un síndrome antifosfolípico? Probablemente, ¿no? Entonces, esto se los muestro para que ustedes vean que no siempre se puede encajar, ¿no? No siempre se puede encajar. La otra paciente que tengo tiene ya dos fertilizaciones in vitro que ha fallado, dos fertilizaciones in vitro que ha fallado y y antes había tenido creo que dos pérdidas adicionales. Pues esa paciente también está en evaluación porque tiene una anticardiolipina en títulos bajos, anticardiolipina en títulos bajos. Entonces, ¿esa paciente tiene o no tiene síndrome antifosfolipídico? Difícil definirlo. Entonces, eso se ha venido a llamar morbilidad obstétrica asociada a síndrome antifosfolípico. No cumplimos exactamente los criterios, pero hay una alta sospecha de síndrome antifosfolípico. Entonces, con esto lo que le quiero decir es que, o sea, en cuanto a criterios, estos siempre pueden ir cambiando en el tiempo, pues siempre hay que estar atentos a esos cambios. Y como les decía, el síndrome antifosfolipídico obstétrico cumple con este criterio clínico, pero los anticuerpos son diferentes. No cumple con los criterios específicos o con los anticuerpos de criterio. Entonces puede ser, por ejemplo, que tengan positividad para anticardiolipinas, anticoagulante lúpico o beta 2, pero una sola vez detectado, no se logran detectar en ese seguimiento a las 12 semanas. O aquellos que tienen títulos bajos, por ejemplo, o aquellos que tienen inmunoglobulina A para anticardiolipina o inmunoglobulina A para beta 2 glicoproteína, pero siempre son positivos, siempre son positivos. Entonces también en esos pacientes hay que valorar que se trate de un síndrome antifosfolipídico. Muy bien, entonces, una vez que hemos revisado la parte de diagnóstico, ya nos vamos a la parte de manejo. La parte de manejo. Aquí, en lo que hemos descrito hasta ahora, ¿tienen alguna duda? ¿O alguien quiere hacer un comentario o una pregunta? A ver, Angie. Doctor, en una consulta, entonces, ¿es válido pensar en SAF en una paciente que no ha manifestado trombosis, que es lo más característico, pero sí esas manifestaciones? Porque, por ejemplo, mi paciente perdió 2 bebés, logró tener el tercero, y creo que con eso fue suficiente para que ellos hayan diagnosticado SAF. Y otra cosa, ella más tarde desarrolla Claro, lupus y quería saber si la SAF puede preceder al lupus. No que sea primero en lupus y ese luego SAF. caso, claro, a ver, hay que distinguir dos cosas, como les decía al principio en esta lámina. Tu paciente está aquí. Tu paciente tiene SAF obstétrico, pero no SAF trombótico. ¿De acuerdo?
Eso es lo que estamos encontrando. Tiene pérdidas, tiene eventos obstétricos adversos y tiene anticuerpos positivos. Tenía anticuerpos positivos tu paciente, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Entonces, tiene acá. Ahora, su diagnóstico es un SAF obstétrico primario, porque eso es lo que ha tenido tu paciente. Pero recuerden también lo que hablábamos de la epidemiología, acá, que el síndrome tifosolipídico puede coexistir con otras enfermedades autoinmunes. No necesariamente que el lupus sea a causa del síndrome tifosolipídico o que el síndrome tifosolipídico sea a causa del lupus. No necesariamente. Las enfermedades autoinmunes pueden coexistir, pues yo puedo tener síndromes de sobreposición. Si tu paciente hizo eventos obstétricos inicialmente e hizo, por ejemplo, el anticuerpos típicos, el diagnóstico es síndrome tifosfolipídico. Y en la evolución de la paciente hace manifestaciones de lupus con anticuerpos propios de lupus, con un diagnóstico de lupus bien establecido, tu paciente tiene ambas enfermedades. Y no es raro que haya pacientes con lupus que coexistan con síndrome tifosfolipídico o viceversa. ¿De acuerdo? O sea, estaría dentro sí sería, digamos, como le digo, estaría dentro de este 15% de pacientes, ¿no?, que tienen ambas patologías. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Bueno, si no, entonces continuamos. Entonces, previo a entrar de lleno en el manejo del síndrome tifosfolipídico, eh, previo a entrar de lleno en en el manejo del síndrome tifosfolipídico, vamos a mencionar lo que es el riesgo de trombosis. En pacientes los que tengamos anticuerpos antifosfolípidos o ya el diagnóstico de síndrome tifosfolipídico, nosotros siempre debemos valorar el riesgo de trombosis. Y el riesgo de trombosis se valora en función del tipo de trombosis que haya tenido el paciente y del perfil de anticuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, en los pacientes con síndrome antifosfolipídico, aquellos que hacen trombosis arterial tienen más riesgo de recurrencia que los que han hecho trombosis venosa, ¿de acuerdo? Y una cosa adicional, la trombosis en la mayoría de los casos suele volver en el mismo territorio donde se presentó en la primera ocasión, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, si yo tengo trombosis venosa, si vuelvo a recurrir, lo más probable es que recurra como trombosis venosa, ¿ya? No siempre sucede, obviamente, yo puedo tener diferentes tipos de trombosis, pero lo más habitual es que recurra en el mismo territorio vascular. Muy bien, ¿quiénes son los pacientes que tienen más riesgo? Más riesgo, aquellos que tienen la triple positividad, o sea, que tienen anticoagulante lúpico positivo, anticardiolipina positivo y antibeta 2 lipoproteína positivo. O sea, los que tienen los tres, el combo completo, son los más suertudos. Tienen más riesgo de trombosis. Miren, hasta un 33 veces más riesgo de trombosis y que no tenga anticuerpos positivos. ¿De acuerdo? Entonces, elaborar un perfil trombótico de riesgo trombótico es importante. ¿Por qué? Para ver, porque eso va a tener implicancias en, por ejemplo, cuánto tiempo anticoagular un paciente, qué darle a un paciente a largo plazo. Entonces, hoy tienen que aprenderse que la triple positividad es el factor trombótico más importante, pero también pueden saber, y si les interesa revisar, que hay scores para medir el riesgo trombótico. Tenemos el score APL, antifosfolipid score, en cuyo caso buscamos más de un puntaje mayor o igual a 30, ¿ya? Eso se hace en función, por ejemplo, a todos los tipos de anticuerpos, pero ahí tenemos que hacer anticardiolipinas, antibeta 2 glicoproteína, antifosfatidilcerina, protrombina, ¿de acuerdo? El TTPA también, y estos de aquí que nos sirven para ver, que son fenómenos que miden lo mismo que el anticoagulante lúpico, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos valores ahí, vamos asignando un puntaje y un valor de más de 30 se considera un factor de riesgo para eventos trombóticos, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los títulos altos, bien de uno, bien del otro, bien de ambos, son los que más se dirigen al riesgo trombótico. Pero también está
este otro score es mucho más sencillo, que también tome en cuenta algunos factores clínicos. Eso es importante. Factores de riesgo cardiovascular siempre son importantes como marcadores trombóticos. ¿Por qué? Porque son factores de daño endotelial. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Medimos clínicamente, por ejemplo, tiene hiperlipidemia o si tiene hipertensión arterial. Y en el laboratorio, anticardiolipinas, antibeta 2 glicoproteína, anticoagulante lúpico y, como les digo, el antifosfatidilserina protrombina, que cada vez está tomando más importancia. Entonces, cuando yo tengo un puntaje de más de 16, se considera que ese paciente tiene alto riesgo trombótico. Entonces, esa es una forma en la que se puede evaluar si un paciente tiene o no tiene alto riesgo trombótico. Muy bien, y ahora sí vamos. Ya vimos diagnóstico, ya vimos evaluación del riesgo trombótico, ahora sí vamos a ver el tratamiento. Y para el tratamiento vamos a tener diferentes escenarios. O sea, la base del tratamiento es anticoagulación, pero nosotros vamos a ver diferentes escenarios. En primer lugar, ¿qué hacemos con los pacientes que tienen antifosfolípido pero que no han tenido ningún evento trombótico? Por ejemplo, un paciente, ustedes me dirán, pero doctor, ¿a quién le hacemos antifosfolípidos si no ha tenido nada? Bueno, pues de repente es un paciente con lupus que tiene anticuerpos antifosfolípidos, pues, pero nunca ha hecho eventos trombóticos. ¿De acuerdo? Eh, aquellos pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico con un primer evento trombótico. Eso es lo que se llama profilaxis secundaria. Esto es profilaxis primaria, esto es profilaxis secundaria. O sea, cuando ya tengo un paciente que ha hecho un evento trombótico, ¿qué voy a hacer? Cuando tengo un paciente que ha hecho varios eventos trombóticos recurrentes, 2 o más, ¿qué voy a hacer con esos pacientes? ¿Qué voy a hacer con el SAF obstétrico? ¿Cómo manejamos el SAF obstétrico? Y además, algunas terapias adyuvantes en el manejo para el síndrome antifosfolípido. Entonces, ¿qué pasa con aquellos pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos? Yo les sugeriría que evalúen el riesgo trombótico en base a lo que a lo que hemos conversado, pero que se rijan mucho de la evaluación del riesgo cardiovascular. ¿Ya? La evaluación de riesgo cardiovascular en estos pacientes es muy importante. Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? Bueno, hay que darle dosis bajas de aspirina. Dosis bajas de aspirina. No, aquí no anticoagulamos, pero sí podemos antiagregar profilácticamente, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos pacientes en los que yo más o menos perfilo con mayor riesgo de trombosis? Los triple positivos. Si yo tengo un lupus que tiene además antifosfolípidos triple positivos, yo le doy aspirina, porque puede ser un evento trombótico en cualquier momento, sobre todo si es que el lupus no está muy bien controlado. O aquellos pacientes que tienen títulos muy altos de anticardiolipina, e incluso diría yo que a veces hasta antibeta 2 glicoproteína, pero en títulos altos, altos, altos. Entonces ahí sí consideraríamos la posibilidad de agregar aspirina. Y otros según el score de estratificación, como les decía, evaluación de riesgo trombótico. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es en aquellos pacientes que no han tenido trombosis. ¿Y qué pasa en aquellos pacientes que ya tuvieron un evento trombótico y les he diagnosticado síndrome antifosfolípido? Bueno, miren, yo aquí les he puesto dos guías comparativas. Este es, por ejemplo, el Congreso Internacional de Anticuerpos Antifosfolípido, una guía, unas directrices de tratamiento, y el otro es el de la EULAR del 2019. O sea, ustedes van a ver diferencias mínimas. En general, lo central es parecido. Recuerden ustedes que nosotros tenemos 3 tipos de anticoagulación. En primer lugar, la warfarina, ¿de acuerdo? Que es un bloqueador de vitamina K, que es lo que van a ver aquí en las siglas como VKA, o sea, vitamin K antagonista de la vitamina K, que es una warfarina. Vamos a encontrar, eso es en primer lugar. La desventaja un poquito de la warfarina es que hay que estar controlando el INR, El segundo método de anticoagulación es los anticoagulantes orales directos, que son estos, los DOAS, los DOA. Estos anticoagulantes orales no requieren control. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden tener la Pixaban, Vigatran, y otro que no me acuerdo el nombre. Pero el que más se usa generalmente es el Rivaroxaban, que es de dosificación diaria, así que ese es el que a veces el que más se usa.
Pero esos son los anticoagulantes directos. Y el tercer grupo son las heparinas, ¿no? Las heparinas que tienen que ser inyectadas, bien sea la heparina no fraccionada o las heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina. En ambos grupos tienen que ir inyectadas. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente con SAF con un primer evento trombótico? ¿Cómo lo anticoagulo? Muy bien, si mi primer evento es venoso, yo puedo usar warfarina, y lo que nos dice el Congreso Internacional es que incluso podría usar anticoagulantes directos, excepto en una posibilidad, cuando tengo triple positivo. Cuando yo tengo triple positivo, no debería usar anticoagulantes directos. ¿Por qué? Porque se ha visto en los estudios que hay un grupo de pacientes, especialmente los triple positivos, que pueden tener con estos anticoagulantes orales un evento paradójico y favorecer cuadros trombóticos. Entonces, en pacientes con un primer evento trombótico venoso, puedo usar warfarina o puedo usar anticoagulantes directos. Pero si tienen triple positividad, no usar anticoagulantes directos. Es lo mismo que nos dice Leular. Por ejemplo, si tenemos evento venoso, tratar con warfarina hasta un INR de 2 a 3, que es el nivel que se busca, pero si el rivaroxaban, que es un anticoagulante directo, no usarlo si el paciente tiene triple positividad, porque tiene más riesgo de eventos recurrentes. Eso es hasta la fecha, ¿de acuerdo? Entonces, la restricción de los anticoagulantes directos es en triples positivos. Ahí hay que tener cuidado. Si el territorio es arterial, solo warfarina. Solo warfarina. No utilizar anticoagulantes directos. Eso es lo que nos dice el Congreso Internacional de Anticoagulantes. No usar anticoagulantes directos. ¿De acuerdo? ¿A qué nivel de warfarina llevo el INR? A 2 a 3. 2 a 3. Y depende de la evaluación de riesgo trombótico, puede optar en algunos casos llevarlos a 3 o 4 o darles aspirina, este es low dose aspirin, o sea, aspirina de dosis bajas, que son los 100 miligramos. Eso no es lo más habitual. Lo más habitual es llevar warfarina INR23. Eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un evento arterial. No usen anticoagulantes directos. Y cuando el vaso es pequeño, o sea, microvasculatura, con mayor razón, no usen anticoagulantes directos porque se trombosa. Ahí sí tenemos que usar antagonista de la vitamina K, o sea, warfarina o INR2AP. ¿Se entendió? Para que no haya dudas. ¿Alguien tiene alguna duda? Doctor, ¿a qué se refiere INR? INR es la prueba que mide digamos, es una medición de un tiempo de coagulación. O sea, es un cálculo, está basado en las pruebas y en estándares internacionales. Entonces, cuando ustedes piden, está basado en el tiempo de protrombina. Por ejemplo, cuando ustedes piden, que quieren evaluar coagulación, piden, ¿no? Tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activado, fibrinógeno. Muy bien, pero cuando yo anticoagulo, el tiempo de protrombina tiene una conversión, son unas fórmulas exponenciales y me sale un valorcito que es el INR. El INR es un rango internacional, nos sirve para medir si los valores de warfarina están bien o no. Pues en este caso es una prueba de laboratorio y lo que buscamos es un valor de 2 a 3. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se entendió hasta aquí? Bueno, voy a asumir que sí. Ya aquí lo resumí, así que ustedes ya lo revisan con más detalle. Es lo mismo. Muy bien, vamos a pasar al otro escenario. Pacientes que con síndrome antifosfolipídico, se supone que ya anticoagulados, pero que vuelven a presentar un evento trombótico más, o un evento recurrente se llama. Muy bien. Eh, en el caso aquí he sumado un poquito más la recomendación de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis que salió en el 2020.
¿Qué pasa si yo tengo un evento trombótico recurrente? O sea, para empezar, cada vez que yo tengo un evento trombótico, lo primero que tengo que hacer es verificar si ha usado bien la warfarina. Porque puede ser que el paciente no esté usando la warfarina, no la toma bien, la deja por ahí, la toma cuando se acuerda. Entonces, lo primero es verificar que ha tomado bien la warfarina. Si el paciente ha tomado bien la warfarina, entonces yo debo tomar, eh, yo debo tomar otras conductas. Por ejemplo, si el evento es trombótico, de repente voy a subir mi INR, o sea, voy a ir a anticoagular más. Ya no me voy a manejar un INR de 2 a 3, sino me voy a ir a un INR de 3 a 4. ¿De acuerdo? Eso es todavía, siempre se hace cuando la trombosis es arterial. Lo subo a 3 o 4, o también puedo usar aspirina asociada. O sea, yo incremento mi nivel de anticoagulación y en los arteriales a veces sumamos el antiagregante que es la aspirina. ¿Qué pasa si el paciente no estaba usando, era un caso de trombosis venosa, el primer evento, con solo un anticuerpo positivo y entonces optamos por darle un anticoagulante directo? Muy bien, si yo presento recurrencia con un anticoagulante directo, simplemente ya no vuelvo a usar anticoagulante directo en ningún momento. Ya paso a warfarina. ¿De acuerdo? Entonces, incremento la warfarina, le agrego aspirina, o hay pacientes, por ejemplo, que tienen varios eventos, 2, 3 eventos, a pesar de estar bien anticoagulados. De repente es momento de optar por una anticoagulación más exacta. ¿Y qué medicamento me da una anticoagulación más exacta, más predecible? Las heparinas. Entonces tendría que usar heparinas de bajo peso molecular. ¿Cuál es la desventaja? Que tiene que estar pinchándose todos los días. Yo tengo una paciente que tiene una vasculitis, por ejemplo, pero anterior al desarrollo de la vasculitis hizo primero una trombosis de seno cavernoso a nivel cerebral, luego una trombosis venosa profunda en la pierna, ya estando anticoagulada, volvió a hacer otro evento de trombosis venosa, así que el hematólogo le dijo que definitivamente ella no podía usar warfarina porque nunca llegaba a anticoagular bien con la warfarina. Entonces ya viene varios años, creo que cerca de 6 años, en los que todos los días tiene que ponerse su anticoagulante. ¿Por qué? Porque además siempre tiene sus anticuerpos positivos, o sea, su riesgo trombótico es alto. Es una paciente que tiene que anticoagularse de por vida. Muy bien. Entonces, ¿se entendió esto de los eventos trombóticos recurrentes? ¿Qué hacer cuando tengo eventos trombóticos recurrentes? Yo- Muy bien. Entonces pasemos al siguiente escenario. ¿Cuál es el siguiente escenario? Ya el manejo del SAF obstétrico. ¿Qué hago con un paciente que tiene diagnosticado SAF obstétrico? Entonces, yo puedo tener una paciente que no ha presentado evento trombótico previo. Si no ha presentado evento trombótico previo, quiere decir que sus manifestaciones solo han sido durante los embarazos, ¿no? Ha tenido pérdidas recurrentes, estados hipertensivos del embarazo, con anticuerpos positivos. Entonces la paciente bien, pero nunca ha tenido trombosis. Pues probablemente esa paciente no esté tomando nada, ¿no? O por ahí, en todo caso, está tomando un poco de aspirina. Dosis bajas de aspirina si es que tiene anticuerpos positivos. Entonces nos dice, eh, doctor, quiero quedar embarazada. De nuevo, quiero intentar un nuevo embarazo. ¿Qué se hace en esos casos? Muy bien, se le da dosis bajas de aspirina. O sea, si no las estaba usando, que empiece a usar. Empieza a usar dosis bajas de aspirina. Y cuando se confirme el embarazo, durante todo el embarazo y de 6 a 8 a 12 semanas después del embarazo, aquí es un poquito cierta controversia, algunos dicen que solo 6 semanas, algunos dicen que hasta 12 semanas, ahí hay controversia, pero sí durante todo el embarazo y durante parte del puerperio, pasando el puerperio incluso, se recomienda que use la dosis baja de aspirina y heparinas de bajo peso molecular. Ahí hay que darle heparina. Tiene que pincharse todos los días durante el embarazo. ¿Para qué? Para crear un ambiente favorable para el desarrollo placentario. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué pasa si mi paciente ya tenía un evento trombótico previo? El paciente
ha tenido una trombosis venosa profunda, ha tenido eventos obstétricos previos y ha tenido, con o sin eventos trombóticos previos, pero tiene síndrome antifosfolipídico. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando va a la gestación? Se supone que está anticoagulada, puede ser con anticoagulantes directos o con warfarina. Entonces, como la paciente viene anticoagulada, cuando se confirma la gestación, cuando ya se tiene claro la gestación, debe pasar a usar dosis bajas de aspirina con heparinas de bajo peso molecular. ¿De acuerdo? E incluso hay, por ejemplo, algunos autores que refieren que es mejor utilizar esta combinación semanas previas a la gestación. Semanas previas a la gestación. Pero eso, como le digo, todavía es un poquito tema de controversia. Lo importante es que ni bien se confirme la gestación, empiece con verificar el uso de la warfarina, de bien, usándolo bien. Y si no está funcionando este INR, subirlo al 3 a 4. Si con 3 a 4 se mantiene bien sin trombosis, excelente, así se queda. Y a pesar de que yo le he subido, está bien tomando la warfarina, vuelve a tener un tercer evento trombótico, yo tengo que plantearme pasar a heparinas de bajo peso molecular de forma muy, muy seria. Es muy probable que pueda hacer otros eventos a pesar de la warfarina. Porque hay pacientes que pueden estar sus niveles normales, pero no anticoagulan bien. Entonces debe haber algunos mecanismos, digamos, más, mucho más profundos que afectan la eficacia de la warfarina, pero que lamentablemente no se pueden medir muy bien con las pruebas. Entonces, en ese caso es mejor pasar a una heparina, que sabemos que tiene un control mucho más estable. Muy bien, entonces hasta aquí el manejo es obstétrico y a veces podemos optar por usar tratamientos adyuvantes. Y ahí, por ejemplo, podríamos plantearnos usar hidroxicloroquina. He visto que la hidroxicloroquina tiene un buen efecto antitrombótico y por alguna razón, si yo lo uso, por ejemplo, en pacientes que tienen trombosis recurrente, tienen dos o más, más de dos trombosis, a pesar de una buena anticoagulación, yo recomendaría usar hidroxicloroquina porque tiene un buen efecto antitrombótico. En aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen un evento trombótico y persisten con títulos altos de anticuerpos, también uso, por ejemplo, hidroxicloroquina. Porque no hay estudios randomizados, pero sí hay varios estudios que hablan del favorable efecto de la hidroxicloroquina y de reducir la recurrencia de eventos trombóticos. Las estatinas también se deben tomar en cuenta porque aparte de los efectos directos de manejo de la dislipidemia, también tienen efectos antiinflamatorios importantes, ¿ya? Sobre todo de prevenir el daño endotelial, y eso es un factor muy importante, sobre todo, ¿por qué? Porque los eventos trombóticos recurrentes se dan porque hay factores de daño endotelial que están ahí perpetuando la reacción. Muy bien, y para terminar, les quería hablar un poquito del síndrome antifosfolipídico catastrófico. El síndrome antifosfolipídico catastrófico tiene criterios para clasificarlo. Tiene que cumplir con estas 4 definiciones para decir que es un CAPS definitivo. En primer lugar, que hay el compromiso de 3 o más órganos, sistemas o tejidos. Por ejemplo, puedo tener necrosis digital, puedo tener glomerulonefritis y puedo tener, por ejemplo, un ACV isquémico. Y todos deben darse de forma simultánea en alrededor de una semana. ¿De acuerdo? O sea, son casos muy severos. ¿Eh? Puedo también, por ejemplo, tener trombocitopenia severa, necrosis digital y de repente glomerulonefritis. Todo en un desarrollo muy rápido. Debe haber una confirmación histológica de esos eventos de oclusión vascular o esos eventos trombóticos, ¿no? Eso es lo ideal. No siempre se puede conseguir, pero debe haber una, este, una confirmación histológica. Por ejemplo, poder hacerle una biopsia renal y ver si hay microangiopatía trombótica, o ver que en una necrosis digital o en una úlcera cutánea que hay muchos trombos dentro de los vasitos, eso es importante. Y además la confirmación pues de los anticuerpos. Los anticuerpos en base a los criterios que ya hemos mencionado previamente. Entonces, cuando no cumple los criterios, el diagnóstico no es definitivo, pero puede ser probable si es que hay menos compromiso de solo 2 órganos, pero de rápida evolución,
o tengan en cuenta que esto es una primera medición, todavía hay que confirmar también con la medición de anticuerpos la semana siguiente. Es un cuadro muy severo en el que no solo es el problema trombótico, sino que hay una activación del complemento muy importante. El tratamiento consiste, por ejemplo, en darle pulsos corticoides, usar inmunoglobulinas, si es posible usar plasmaféresis. Nosotros lo que intentamos es dar pulsos de corticoides, usar inmunoglobulinas, usar rituximab, por ejemplo, que es un anticuerpo monoclonal que bloquea el desarrollo de células B y por lo tanto bloquea también su interacción como células presentadoras de antígenos y como productoras de anticuerpos. Usamos también inmunosupresores porque dentro de todo este daño que produce el síndrome tifosfolipídico, aparte del evento trombótico, también hay mucho proceso inflamatorio. Entonces ahí tratamos de brindar inmunosupresión. Aparte de eso, podemos usar una serie de adyuvantes, ¿no? Hidroxicloroquina. Entonces, es un cuadro muy severo que requiere un manejo rápido y agresivo. Solo para mencionarles, hay un fármaco específico que bloquea la activación del complemento, que es el eculizumab, este que está aquí abreviado como SL. Tiene varios efectos, pero el principal de ellos es bloquear la activación del complemento. Es una molécula que bloquea el C5A. Este es un fragmento de complemento. En toda la cascada del complemento es un punto clave y evita la formación de complejos de membrana y todo eso. Entonces, al bloquearlo, pararía mucho la inflamación que se produce en un SAF catastrófico. Es un fármaco bien caro, no hay en nuestro medio, por ejemplo, y en otros medios es poco accesible también. Pero es el tratamiento de elección para un SAF catastrófico, el eculizumab. Muy bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta adicional? En el tratamiento adyuvante, o sea, es usar otros fármacos que puedan favorecer, digamos, ese efecto antitrombótico del tratamiento. Y ahí tenemos la hidroxicloroquina y también tenemos a las estatinas. La hidroxicloroquina ha demostrado en varios estudios tener varios efectos antitrombóticos de bloquear la interacción, por ejemplo, de anticuerpos con la beta-2 glicoproteína. Y las estatinas tienen también importantes efectos como protectores endoteliales. Eh, Esos, digamos, son los tratamientos adyuvantes más importantes. Ojo que aquí no he hablado de inmunosuprimir a los pacientes con no he hablado de inmunosuprimir a los pacientes con síndrome tifosfolipídico, pero cuando hay muchos eventos trombóticos, también podemos optar por dar algún tipo de inmunosupresión. ¿Por qué? Porque o hay demasiados anticuerpos, o esos eventos trombóticos se deben también a que hay bastantes marcadores inflamatorios. Entonces, tratamos también, a veces damos, por ejemplo, podemos dar corticoides, a veces usar inmunomoduladores, quizás, pero es que eso depende ya de un enfoque mucho más individualizado. Ahí están los criterios. ¿Sí? Es que son cuadros muy severos. ¿Ah? Estos cuadros severos evolucionan en una semana. Aquí no estamos hablando de algo que se va dañando progresivamente. El síndrome tifosfolipídico tiene alta mortalidad, por si acaso. De los pacientes, es muy raro, de los pacientes que yo recuerdo haber visto en el hospital, deben ser 2 confirmados, otros 2 muy perfilados a ser síndrome tifosfolipídico, y me parece que los 4 se murieron, porque son cuadros muy aparatosos. Así que sí, evoluciona rapidísimo. Claro, se colocan como probable. Acá está, mira. Dice, probable síndrome tifosfolipídico catastrófico si está basado en uno de los siguientes. Los 4 criterios, excepto
Cumple todos, pero no hay 3 órganos y solo 2. Hay solo 2. O otra posibilidad, que cumpla todos los 4 criterios, pero falta la confirmación de los anticuerpos algunas semanas después, que es parte de los criterios del SAP, ¿no es cierto? Que solo cumple el criterio 1, 2 y 4. ¿Por qué? Porque el 3 no puede hacerlo, porque ese ratito no puede hacer una biopsia, no puede obtener una muestra. ¿Vale? O tengo la muestra, pero los resultados de biopsia demoran unos días, no lo tengo a la mano. Entonces yo tengo 1, 2 y 4. O tengo 1, 3 y 4, ¿de acuerdo? Pero no es que evolucionaron en una semana, sino que fueron en 2 semanas, 2 o 3 semanas. No es tan rápido en este caso, pero se considera que se va a desarrollar en un tiempo corto. No es que lo va a desarrollar en varios meses o años, no, sino que va a ser todo en menos de un mes. Lo habitual es que esto se evolucione muy rápido, en menos de una semana, pero podría tardarse un poquito y sin embargo no deja de ser un síndrome antifosfolípido. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? ¿No? Ya se están retirando más bien.